Hola corazón, te doy la bienvenida a este quinto episodio del podcast Tu medicina no se sostiene sola. En esta ocasión no estoy con Francesca y quiero hablarte acerca del arquetipo del ermitaño que estuvimos nombrando en episodios anteriores para que ahondemos un poco más en todo lo que este arcano nos puede enseñar. Yo tengo frente a mí desplegadas las cartas de los arcanos mayores del tarot de Rider-Waite. Desde el loco, que es la carta sin número o el punto cero, el tiempo antes del tiempo, hasta la justicia, dos cartas después del ermitaño, es decir, hasta el arcano número 11. Hoy nos vamos a concentrar en el ermitaño, pero nos sirve tener todas estas cartas a la mano porque podemos ver cómo se va narrando la historia. Los arcanos mayores del tarot cuentan cuál es el camino de desarrollo evolutivo y cuál es el viaje de conciencia que debe cumplir el héroe, el famoso viaje del héroe, para iniciarse en el camino místico del conocimiento propio y del vínculo con lo divino en este plano material, terrenal, en el que estamos y en el que vivimos, en el que estamos inmersos y del que somos parte. Algo que me parece precioso y por lo que quiero comenzar es que el ermitaño es el loco. Tiene elementos muy similares. Tiene un bastón que inicialmente, al comienzo del viaje, el loco utiliza este bastón para sostener su morralito, su bolsa con sus cosas, con las pocas pertenencias que está llevando. Y ya luego en su proceso de maduración, a través de este viaje arquetípico, lo transforma en un báculo o bastón de poder. El loco ha cumplido una elección que no es para nada superficial ni secundaria. Podríamos hablar de San Francisco como una forma para entender mejor este arquetipo. Su historia lo ejemplifica muy bien. San Francisco, que venía de una familia noble, adinerada, mercantes, vendedores de telas y de elementos de lujo, decide renunciar a esta vida cómoda, lujosa, para seguir el camino de su corazón, para buscar a Dios y para encarnar lo que él entendía como el camino de la conciencia crística o el camino ejemplificado por Jesús. Y lleva consigo muy pocas cosas, entonces lleva a cabo un voto de pobreza. De alguna manera eso es lo que hace el loco, hace un voto de pobreza con respecto a los placeres mundanos o a las riquezas mundanas, entendiendo que la verdadera riqueza está en la encarnación de la conciencia crística, de la conciencia solar. De hecho, su piel es amarilla como lo es el cielo que lo circunda, ¿no? Y como lo es pues el sol. Y entonces lleva muy pocas cosas consigo. Lleva una flor, sus esperanzas, su fe, la poesía, la belleza, el arte, esta mirada que infunde belleza en el mundo. Y tengo que estar pendiente de que no se salga la leña con el fuego. Y pocas pertenencias que trae en esta bolsa, ¿no? Amarrada al bastón que lleva. Cuando el loco va envejeciendo, va creando una barba blanca que habla arquetípicamente de toda su sabiduría, de todo su conocimiento, deja atrás inclusive esas pocas pertenencias materiales con las que había comenzado el viaje y se queda nada más con su báculo, con aquello que lo sostiene. Su báculo de negro se vuelve amarillo, es decir, que encarna en este báculo o concentra
en este báculo la sabiduría y la conciencia crística, la sabiduría y la conciencia solar. Y transforma esas pertenencias que tenía o las cambia por el camino, las abandona para recibir a cambio la luz con la cual puede ubicarse en la oscuridad. Todas las cartas o la mayoría de cartas precedentes al ermitaño tienen un fondo amarillo muy vibrante y radiante. Y esta es la primera carta con un fondo oscuro, que no es del todo negro como en la carta de la torre, por ejemplo, pero sí nos habla de un ocaso, es decir, que hay una claridad interna. Mi gatita. Hay una claridad interna en el ermitaño con respecto a que va a vivir una noche oscura. Vendrán muchas noches oscuras del alma tras el despertar espiritual. El despertar espiritual no es aquello que nos han contado, no es un espacio de idilio, no es un espacio de ensueño, es un espacio donde despertamos dentro del sueño y entonces nos desilusionamos, entonces entendemos que la vida trae también oscuridad y hacemos las paces con ella, y únicamente lo que estamos buscando en este punto es saber ubicarnos en esta oscuridad, no perdernos en esta oscuridad y poder transitarla de la mejor manera posible dentro nuestro, que es exactamente lo que hace el ermitaño. El ermitaño está sobre un terreno rocoso que podría leerse como muchas montañas, es decir, que puede hablar del hecho de que ha caminado tanto, es tan extenso su camino que ha atravesado todos los desafíos de subir varias veces la montaña sagrada, como bien lo narra la película de Jodorowsky, ¿no? Esta montaña que para ser subida trae un sinnúmero de desafíos y de iniciaciones que deben ser superadas. O también podríamos leer como que este suelo rocoso es la cima de esta montaña, de esta gran, inmensa montaña que subió el ermitaño, y su mirada está posada hacia abajo. Es decir, que el ermitaño está, por un lado, observando el camino que ha recorrido, es consciente de lo que le ha tomado llegar a ese punto de la conciencia, y también nos lleva, a través de su mirada, lleva nuestra conciencia a sus pies, a la base. Es una carta que tiene muchísima estructura, es una carta de muchísima sobriedad. La figura del ermitaño parece casi una columna, entonces habla de esta solidez, de esta estructura que ha formado a través de su cuerpo, pero también nos habla de esto a través de su báculo, de cómo lo mantiene firme y bien anclado al terreno para no caerse. Entonces es una carta que a través de esta sobriedad nos habla también de la soledad. El loco comienza con un sinnúmero de símbolos, con una infinidad de alegorías y de suspicacias simbólicas que se van perdiendo hasta llegar al punto del ermitaño, ¿no? Entonces su vestimenta está llena de colores, de símbolos, está el agua o las montañas detrás de él, está el perro, está la pluma, está la flor, está el sol. Hay muchísimos elementos simbólicos, mientras que en el ermitaño entramos ya en un estado de sobriedad. Aquí llega solamente lo único e indispensable. Todo lo demás ha sido ofrendado o sacrificado con un buen entendimiento de esta palabra, es decir, ofrendado a la divinidad. Estos elementos han sido sacrificados por el camino para llegar a este punto, donde entiendo que lo único que necesito es a mí mismo, a mí misma. Solo quien ha llegado hasta el ermitaño puede verdaderamente sostener a otros en una labor terapéutica. Porque solo quien ha llegado hasta este punto del viaje del héroe
puede tener la soberanía y como esa sobriedad espiritual, energética, esa coherencia energética para acompañar a otros sin que se caiga, ¿no? Su soberanía no está dada por una posición de poder que le es dada desde lo exterior. Es diferente de otras cartas como la emperatriz, como la suma sacerdotisa, como el emperador y el hierofante, o inclusive el carro, donde los personajes están sentados en un lugar de poder, ya sea un trono o el carro, un espacio dedicado al movimiento, sino que esta soberanía viene desde el interior, desde el conocimiento propio. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos acompañar a otros en su travesía, en su viaje de autoconocimiento. Si no hemos elaborado esta sobriedad interna que nos permite cohabitar de manera certera, segura, con la soledad e inclusive amar la soledad, no vamos a poder acompañar a otros en esa soledad. Si no somos conscientes de las noches oscuras del alma que hemos atravesado o que vamos a atravesar, no vamos a poder acompañar a otros a atravesar sus noches oscuras del alma. Uno de los desafíos más grandes que tiene el ermitaño es volver a descender la montaña, porque llega un punto donde esa soledad se puede volver muy cómoda, se puede volver deseada. Este camino se ha construido a través de habitar la incomodidad, a través de dejar los lujos, dejar la comodidad, dejar lo conocido, ¿no? Emprender un viaje de búsqueda, dejar atrás la familia, no entendido como negar la propia familia, sino entendido como dejo atrás las expectativas que mi propia familia tiene sobre mí. Hago las paces con que no voy a poder cumplir esas expectativas y que mi única labor es serle fiel a mi corazón y a mi verdad y al llamado divino que escucho. Así que es un viaje de renuncias, es un viaje donde tenemos que amistarnos con la incomodidad de las noches oscuras del alma. Tenemos que aprender a disfrutar, de los desafíos, de las dificultades, ¿no? De todo esto que la vida nos trae como pruebas iniciáticas, ¿no? Por lo general pensamos en las iniciaciones como este momento donde te ponen la corona de laurel y todos te celebran. Pero la verdad es que las iniciaciones, o sea, ese es el punto cuando la iniciación ya ha sido culminada, ¿sí? Cuando ya atravesé la iniciación, ahí llega el festejo y el jolgorio. Pero antes de eso está el punto de la iniciación donde es sumamente doloroso, sumamente incómodo, y mientras estamos atravesando ese momento, por lo general queremos huir de él. El ermitaño aprendió a no huir de la iniciación constante que es la vida. Y sin embargo, puede familiarizarse tanto con esta incomodidad, con estos desafíos, con estas dificultades. Puede identificarse con la dificultad, con la soledad. Puede comenzar a generar un pensamiento de superioridad, ¿no? Puede pensar que como ha subido la montaña es mejor que otros comunes mortales que no lo han podido hacer. Y entonces decide, en caída de conciencia, no volver a bajar la montaña. Quedarse ahí, en ese estado de soledad, de renuncia, de vida ascética, monacal, ¿no? Y en realidad el camino del ermitaño es valioso solo en la medida en la cual luego puede ayudar a otras personas. Entonces, la mitad del camino es subir la montaña y la otra mitad es descenderla para volver a mezclarse con la humanidad, para volver a ser gente entre la gente, para volver a, desde esa sabiduría adquirida y ese conocimiento propio y esa sobriedad, vincularse con lo caótico que puede ser el ser humano, sus relaciones, sus ciudades, sus poblados, ¿no? Baja la montaña para decirle a otros, he subido la montaña y quiero contarte cómo hacerlo, si es que decides aceptar ese honor y esa responsabilidad.
Debes seguir estos pasos, ten cuidado con estos peligros. Eso es lo que nos dice el ermitaño. El ermitaño cumple su propósito en la medida en la cual deja de ser ermitaño. El ermitaño, cuando nos sale en una lectura de tarot, nos habla antes que nada de la pausa, de la interiorización, porque él viene después de una serie de cartas de acción, ¿no? Las dos cartas que lo preceden son el carro, la fuerza. Son cartas que hablan de acción, de movimiento, de ir por la vida, hacer cosas, imprimir en la vida, penetrar la vida. Y el ermitaño nos habla de esos ritmos, de la ciclicidad de la vida, nos dice pausa, observa. Es como Mercurio retrógrado. No es un factor maligno en el cielo, Mercurio retrógrado. Es un factor de interiorización que nos dice pausa, espérate, observa de dónde vienes, piensa a dónde quieres ir y por qué y cómo lo vas a hacer. Esto es lo que nos dice el ermitaño cuando nos sale en una lectura. Por otro lado, también nos está hablando de que tenemos ya el conocimiento y la sabiduría dentro de nosotros. El conocimiento y la sabiduría necesarios para compartirle a otros cómo llevar a cabo ese ascenso a la montaña, cómo conocerse a sí mismo, cómo acercarse a la divinidad, cómo encontrar sosiego en el silencio, cómo despojarse de las máscaras y todo lo que es verdaderamente innecesario para encontrarse con lo esencial. Pero al mismo tiempo, y esta es una de las paradojas maravillosas del tarot y de sus arquetipos, el ermitaño pide y requiere un maestro. Entonces, cuando sale el ermitaño, mi gata está jugando con una pelota. Cuando sale el ermitaño en una lectura de tarot, nos habla también de que es el momento para dejarnos guiar por un maestro, para permitir que un maestro nos enseñe cómo subir la montaña, que nos explique cómo lo ha hecho él o cómo lo ha hecho ella. Y estos son factores que conviven, es decir, mientras yo enseño, mientras yo soy guía para otros, yo tengo que tener un guía. El ermitaño, por esto, es una carta que nos habla de humildad también, porque tengo que reconocer que no he llegado. Aparentemente llegué porque llegué a la cima de la montaña, pero es solo la mitad del viaje. Luego viene el descenso, y el loco en esta baraja tiene algo singular, y es que no está avanzando hacia la derecha, sino que está avanzando hacia la izquierda, lo cual para nosotros que venimos de una cultura donde se escribe de izquierda a derecha, quiere decir que va hacia el pasado, que habla de alguna manera de memoria. El loco nos cuenta desde el primer instante que este es un camino circular y es un camino que comienza donde ha terminado el anterior, y que este camino terminará donde comience la siguiente vuelta de la espiral. El loco también, el ermitaño también es una carta muy especial porque es el 9º arcano. Este es un número que en todos los caminos esotéricos, en todos los caminos místicos de búsqueda de conocimiento, es un número muy muy importante porque es el número más alto de un solo dígito. Ya luego sigue el 10, que requiere dos dígitos en la escritura de números árabes. Es diferente con los números romanos, pero es como el conseguimiento máximo de todo el conocimiento que puedo adquirir por mi propia cuenta, yo sola, yo solo.
Es como si acá tuviésemos los arquetipos que representan los planetas personales y ya luego vienen los planetas transpersonales, ¿no? Es un poco ese tipo de entendimiento. Y el ermitaño, por ende, nos habla, siendo el número 9, también de un tiempo de gestación, del tiempo de la cueva, de esa soledad que nos permite gestarnos a nosotros mismos para regresar a la vida, renacidos, floreciendo, en claridad, en abundancia, con una mirada bondadosa para el prójimo, ¿no? Entonces, el embarazo es también justamente este tiempo de silencio, ¿no? Es un silencio nutritivo que nos separa del mundo. Es un poco como el arquetipo que habla del retiro. Me retiro de la sociedad, me retiro del mundo para entender que soy en el mundo sin ser de este mundo. Nos permite vincularnos con la materia desde otro lugar completamente diferente. Desde una cierta objetividad que es fruto de esa sobriedad, ¿no? La sobriedad y el hecho de haber subido la montaña me permite ver con cierta objetividad, sin creerme del todo que soy esto que creo que soy, dándome cuenta que soy algo más. Y lo que soy, la verdadera esencia, está aquí dentro de esta luz. Soy la chispa divina de Dios dentro de mí. La chispa divina de Dios en el mundo. Entonces, es una carta que cuando nos sale en una lectura nos habla también de eso, del recogimiento, de la gestación, de la espera, de la pausa sagrada que le permite a la vida tener ritmo, tener música, tener canto, tener oración. Como los mantras que tienen una cierta cadencia, un cierto ritmo. Nos expresa justamente eso, que la vida es un canto, que la vida es un mantra, que la vida es una oración y que tiene entonces ese ritmo que requiere también las pausas, los silencios, la espera, la escucha antes de volver con ese ciclo rítmico de canto y de oración a la conciencia. Así que quisiera que nos quedáramos por un momento reflexionando acerca de cómo podemos integrar en nuestra vida el arquetipo del ermitaño. ¿En qué punto de la montaña sentimos que estamos? ¿Estamos en la base? ¿Estamos a mitad de camino? ¿Estamos en la cima de la montaña y ahora nos toca el descenso? Nos toca volver a amistarnos con la humanidad. Nos toca volver a salir del silencio y abrirnos al caos y al orden ajeno, al orden cósmico que podríamos percibir como desorden. ¿Qué tan estructurados, qué tan estructuradas estamos? Hemos logrado crear una estructura en nuestro servicio que nos permita tener estos tiempos de pausa, de recogimiento y luego entregar ese conocimiento al mundo. Nos estamos permitiendo compartir ese conocimiento, entregarlo a los demás, ayudarles a otros, a quienes están cojos, a quienes no pueden caminar. Les estamos indicando a los demás cómo es el ascenso de la montaña, cómo lo hemos vivido nosotros. Estamos dando consejo y por otro lado nos estamos dejando aconsejar, estamos teniendo maestros que ya subieron la montaña, que ya subieron otras montañas, que nos invitan a nuevos y más jugosos desafíos, o nos estamos quedando en la zona de comodidad, en la zona de confort, ¿no? Después del ermitaño sigue la rueda de la fortuna y sigue el juicio, lo que quiere decir que sin haber encarnado el arquetipo del ermitaño, no podemos entender el funcionamiento de la rueda cósmica, el ritmo de la vida, el tejido del universo. Y no podemos
tener un concepto de justicia, porque solo el ermitaño entiende que hay una justicia que no es del hombre, que hay una justicia que es divina, que hay un equilibrio que no le compete a los seres humanos. Y lo ha descubierto ¿cómo? Indagando dentro suyo. ¿Qué tanto te permites hacer silencio para reconocer tu propia sabiduría? ¿Qué tanto te permites hacer silencio y escuchar dentro de ti cuál es tu verdad? ¿Qué tanto estás buscando complacer a otros? ¿Y qué tanto estás dejando de complacer la voz de Dios dentro de ti? Con esto te dejo, con estas reflexiones, esperando que hayan sido jugosas y nutritivas para ti. Si tienes más apuntes interesantes acerca de la carta del ermitaño, déjalo en los comentarios para que podamos seguir nutriendo esta conversación. Si ves otras cosas en la carta que no nombré, qué delicia poder leerte y que esto no sea un monólogo, sino que podamos pues seguir tejiendo palabra alrededor de esto. Y si quieres hacer parte de Báculo, esta mentoría deliciosa, jugosa, espectacular y de verdad estoy enamorada de esta mentoría. Si quieres hacer parte de este espacio de profunda transformación y en el que queremos que puedas asumir la responsabilidad que la vida te está otorgando con los dones que tienes. Este espacio en el que queremos acompañarte a través de tu rueda medicinal personal, que es tu carta natal, a través de los registros akáshicos, de la energía sutil, de los susurros de tu alma, de los susurros de Dios, de los susurros de tu propio proyecto, que está deseoso de hablarte y decirte por dónde dar el siguiente paso, con la compañía del cacao para ayudarnos a sostener el cuerpo en este viaje, en este viaje del héroe arquetípico que es también la carta natal. Si quieres hacer parte de este espacio, este es el momento y puedes hacerlo aún con descuento y puedes aún tener una videollamada conmigo donde podamos investigar energéticamente la coherencia del proyecto que estás compartiendo, la forma en la que lo estás compartiendo, a quién se lo estás compartiendo, y que puedas hacer parte del grupo de trabajo Cacao Project Club, me enredé, donde dejamos de ponernos excusas y nos ponemos a trabajar, aún en las partes de ese proyecto que no nos gustan tanto, porque hacerlo en grupo es mucho más rico, más sabroso, más llevadero. Este espacio es para servidores, es para quienes quieren asumir el arquetipo del ermitaño, para quienes han aprendido a disfrutar de la soledad o quieren aprender a hacerlo, para quienes quieren crear dentro de sí un estado de soberanía que les permita compartir terapia sin esa vocecita diciendo no eres capaz, ¿quién te crees que eres? ¿No? Y desde un espacio de humildad donde como el ermitaño, hemos recorrido un cierto camino, un camino de medicina propia, trabajado dentro de nosotros mismos, que nos ha llevado a un cierto punto de nuestra conciencia, pero entendemos que somos humanidad, igual que todo el mundo, aún aquellos que no han subido la montaña, y entonces decidimos poner nuestros dones al servicio del mundo, porque entendemos que lo único sabio y lo único responsable que podemos hacer es compartir nuestros dones. Nos vemos dentro para trabajar juntos, juntas, en tu proyecto de servicio terapéutico y hacerle caso a tu vocación.